Pues vamos a empezar con los problemas del tema 5, velocidad de las reacciones químicas. Este es el primer vídeo de problemas de química de segundo de bachillerato. En el primer ejercicio me dice que escriba las expresiones de la velocidad para las siguientes reacciones. La primera es el cloruro de hidrógeno más hidróxido de manganeso para dar cloruro de magnesio y agua. Y veis ahí la expresión de la velocidad para cada uno de los reactivos y productos. La B es la formación del amoníaco. También veis las expresiones de la velocidad para cada uno de los reactivos y productos. Y la C es la oxidación del amoníaco al dar monóxido de nitrógeno y agua. Y también os he puesto ahí las expresiones de la velocidad. En el ejercicio 2 me dicen para una determinada reacción para dar productos se han obtenido los datos que veis en la tabla. Me pide que calcule el orden de la reacción y la constante de la velocidad. Vemos que al duplicarse la concentración la velocidad aumenta 4 veces, así que el orden de reacción es por lo tanto 2. La fórmula de la ecuación de la velocidad sería v igual a k por a al cuadrado. K sería v partido de a al cuadrado, así que sería 400. En el ejercicio 3, problema 3, me dice que conteste cuál es el orden global de la reacción que me dan ahí y el orden parcial con respecto a los reactivos A y B. El orden global de la reacción es 5, ya que es la suma de los órdenes parciales, 2 de A y 3 de B. Hay que aclarar que este problema es teórico, ya que en un orden total con este valor es casi imposible que se dé, ya que implica el choque de 5 moléculas o átomos al mismo tiempo y con las condiciones precisas, así que simplemente es para que vosotros podáis practicar lo que es el orden total y parcial de una reacción. El problema 4 me dice que el periodo de semi-reacción de la descomposición del peróxido de benzoilo que sigue una cinética de orden 2 es 19,8 minutos a 100 grados. Me pide la constante velocidad de minutos menos 1. El tiempo de reacción de semireacción es 1 partido de K por la concentración inicial, así como me dicen que es 19,8 minutos, la constante será 1 partido de 19,8 por la concentración inicial. Así que el tiempo de semireacción dependerá de la concentración inicial del peróxido de benzoilo. En el problema 5 dice cuál será la vida media de un compuesto A que se descompone para formar los compuestos B y C a través de un proceso de primer orden, sabiendo que a 25 grados la constante es 0,045. Pues entonces el tiempo de semireacción será neperiano de 2 partido por K, así que al final si sustituyo, el tiempo de semireacción es 15,4 segundos. En el problema 5 me dice la descomposición de la fase gaseosa del óxido nitroso ocurre en 2 etapas elementales, las veis ahí en la tabla. Experimentalmente se comprobó que la ley de la velocidad es v igual a k por la concentración del óxido nitroso. Me pide que escriba la ecuación de la reacción global, que explique cuáles son las especies intermedias y que puede decirse las velocidades relativas de las etapas 1 y 2. La ecuación global sería 2 de monóxido de nitrógeno para dar 2 de nitrógeno más oxígeno. Las especies intermedias es el radical oxígeno y la velocidad de la etapa primera es la que controla la ecuación de la velocidad y por lo tanto será la más lenta. En el ejercicio 6 me dice que para el equilibrio que me dan, qué probabilidad tiene de ser correcta la ecuación global que me ponen a continuación. 4 de bromuro de hidrógeno más oxígeno para dar 2 de agua y más 2 de bromo, y la velocidad que me ponen es K por la concentración de bromuro de hidrógeno a la cuarta por oxígeno. Ninguna, porque requiere el choque de 5 moléculas con la oportuna orientación de energía suficiente, lo cual es prácticamente imposible.
En el problema 7 me dan la reacción de formación del amoníaco y me dicen que si podíamos asegurar que la reacción es de orden 4 y por qué. No lo podemos asegurar por la misma razón que acabamos de explicar. N2 más 3 de H2 para 2 de amoníaco. Sería muy complicado que en la etapa elemental, que controla la velocidad y por lo tanto la cinética, chocasen 3 moléculas de hidrógeno y una de nitrógeno con la orientación y la energía suficiente. Problema 8. ¿Cuál será el aumento de velocidad de una reacción en la que se duplica la concentración de reactivos y la reacción es del segundo orden respecto a él? Pues 4 veces, porque la velocidad es k por la concentración de A al cuadrado, o sea, k al cuadrado. Si ahora duplicamos la concentración de A, será k por 2A al cuadrado, o sea, 4ka al cuadrado. 9. La constante de velocidad de una reacción es de primer orden, me la dan a 350 Kelvin. Me pide la constante de velocidad a 700, la energía de activación es 50,2. Aplico la ecuación de Arrhenius, logaritmo del primero de K1 partido por K2 igual a la energía de activación partido por R por T1 menos T2 partido por T1 por T2. Y sustituyo todos los datos que me dan y la energía de activación me sale 21.978 julios por mol. El problema 10 me dice que la energía de activación de una reacción química me la dan a 25 grados centígrados y que me pide cuánto aumenta la constante de velocidad si la temperatura aumenta a 40 grados. Aplico la misma fórmula que en el ejercicio anterior, hago las sustituciones y la K2 será 5,52 por 10 a la 3 segundos a la menos 1. 11 a 20 grados centígrados la constante de velocidad de descomposición es 3,2 por 10 a la menos 6, mientras que su valor a 50 grados es de 7,4 por 10 a la menos 6 segundos a la menos 1. Me pide que calcule la energía de activación y podrías decir cuál es el orden total de la reacción. Vale, aplico la misma ecuación y me sale que tengo una energía de activación de 21.978 julios por mol. En el 12, a 600 Kelvin, el valor de la constante de velocidad de descomposición me la dan. ¿Cuál es la velocidad de la descomposición de la sustancia a esta temperatura con una concentración dada? Simplemente aplico la fórmula de la velocidad y me da 4,65 por 10 a la menos 6 mol litro segundo. En el apartado B me pide que si a 625 Kelvin la constante es 1,5 litros mol segundo, ¿cuánto vale la energía de activación? Pues sustituyo y me da 261,6 kilojulios por mol. Y fijaros entre las unidades de la constante, si es capaz de decir cuál es su orden, pues es una cinética de segundo orden. En el 13, dice cuál crees que es la explicación de que los elementos y medicinas se guardan en un sitio fresco. Razona la respuesta. Las bajas temperaturas evitan que la descomposición de los alimentos se haga a una velocidad apreciable. Por ello los alimentos, sobre todo en verano, hay que guardarlos a baja temperatura, ya que la temperatura favorece un aumento de la velocidad de la reacción. La K depende de la temperatura. Un aumento de la temperatura favorece la velocidad de la reacción porque la energía cinética de las moléculas aumenta y con ello el número de choques efectivos entre las mismas. Por otro lado, la energía que adquieren las moléculas con el aumento de la temperatura hace que muchas de ellas recuperen la energía de activación, con lo que según la ecuación de Arrhenius aumentará la constante de velocidad y con ello la velocidad de reacción. En definitiva, si aumentamos la temperatura, aumenta la exponencial e elevado a menos a partido de RT, por lo tanto aumenta la K y aumenta la velocidad. En el 14 me dice que explique brevemente el significado de varios conceptos. El primero, la velocidad de reacción. La velocidad de reacción química se mide como la variación de la concentración de reactivos o productos con el tiempo. La ecuación de velocidad. Es la ecuación que relaciona las concentraciones con la velocidad y se denomina ecuación de velocidad. No puede determinarse a partir de la reacción estequiométrica, solo se determina experimentalmente. La energía de activación es la mínima energía que han de alcanzar
las moléculas de los reactivos para transformarse en el complejo activado, que es la especie intermedia, y terminar dando los productos. Y los órdenes de reacción son los exponentes a los que están elevadas las concentraciones de las sustancias que intervienen en la reacción en la ecuación de velocidad. Como ya hemos dicho antes, solo pueden determinarse experimentalmente. El 15 me dice una reacción en fase gaseosa A más B para dar C más D, que es endotérmica, me dan la ecuación cinética y justificar las siguientes afirmaciones. La primera es falsa. Por definición, la velocidad es menos la variación de la concentración de A con respecto al tiempo, o de B, y por tanto las concentraciones de A y B cambian a igual velocidad. También, por la estequiometría de la reacción, se consumen mol a mol, luego desaparecen al mismo ritmo. La B, un aumento de la presión total produce un aumento de la velocidad de reacción, es verdadera. La concentración de A es el número de moles partido por volumen, así que es el número de moles por la presión partido del número total R por T. Luego, un aumento en la presión produce un aumento de la concentración de A y por tanto de la velocidad. La C es falsa. La velocidad depende de la temperatura y de la concentración de A. Al producirse la reacción, disminuye la concentración de A y por tanto la velocidad irá disminuyendo. Y la D es falsa. A través de la ecuación de Arrhenius, la temperatura produce siempre un aumento de la constante de la velocidad y por tanto de la velocidad de reacción. También puede justificarse porque los aspectos termodinámicos no influyen en la cinética. En el 16 me dice que defina velocidad, orden y molecularidad de una reacción química y explica sus posibles diferencias en un caso concreto. En el apartado A se define la velocidad de reacción como el cambio de concentración de reactivo o producto por unidad de tiempo. Cuando los coeficientes estequiométricos no coinciden, como en el caso de nuestro ejemplo, las concentraciones varían en diferentes velocidades y ahí veis la expresión de velocidad para cada uno de los reactivos y productos de la reacción. Cuando la velocidad de una reacción química se puede expresar por una ecuación del tipo V igual a K por A elevado a alfa más B elevado a beta, siendo A y B las sustancias reaccionantes, se llama orden de reacción a la suma de alfa y beta. Y hay que tener en cuenta que alfa y beta no tienen por qué ser iguales a los coeficientes estequiométricos. En nuestro ejemplo, el orden de reacción es 2. La molecularidad de una reacción está relacionada con los mecanismos de la reacción. En una reacción elemental, la molecularidad está relacionada con el número total de especies que intervienen como reactivos en la etapa elemental. En nuestro ejemplo, como la ecuación de velocidad indica que es un mecanismo por etapas y no se da formación sobre los intermedios de reacción, no se puede decir cuál es su molecularidad. Y en el apartado B, de acuerdo con la ecuación de la velocidad de la reacción, la velocidad de reacción se aumentaría en el mismo grado duplicando la cantidad inicial de dióxido de nitrógeno sobre la cantidad de flúor. Se determinó experimentalmente que la reacción 2A más B para dar P sigue la ecuación V igual a K por B al cuadrado. Me pide que conteste una serie de preguntas. La primera, en la velocidad de desaparición de B es la mitad de la velocidad de formación de P. Dado que la velocidad relativa de formación o descomposición de una especie frente a otra es inversamente proporcional a sus coeficientes estequiométricos, menos V de A partido por 2 es igual a menos V de B igual a V de P. Por lo tanto, es evidente que la velocidad de V es igual a la de P. Por tanto, la propuesta es falsa. La segunda propuesta, que es la concentración de P aumenta a medida que disminuyen las concentraciones de A y B, es cierta.
pues P se forma al consumirse A y B. La C es falsa, el valor de K solo depende de la energía de activación y de la temperatura. Y la D también es falsa, el orden total es 2 porque el exponente de la concentración es 2. En el 18 me pide que exprese la ecuación diferencial de velocidad para los siguientes procesos. En el proceso A lo tenéis ahí, las ecuaciones diferenciales, y en el proceso B también. El 19. Da una explicación razonada al hecho de que al aumentar la temperatura en la reacción se produzca un gran aumento de la velocidad de reacción. Al aumentar la temperatura, aumenta la energía cinética de las moléculas. La energía cinética sería 3/2 de kB por T. Y al aumentar T, aumenta una de las dos condiciones que se deben dar en una reacción química. Por otra parte, al aumentar la energía cinética, aumenta la rapidez y la probabilidad de que el número de choques efectivos aumente es aún mayor. 20. En la reacción en fase gaseosa 2A más B en equilibrio contraste es una reacción elemental y por tanto de orden 2 respecto a, de orden 1 respecto a B. Me piden varias cosas. Primero, que formule la expresión de la ecuación de velocidad. V sería K por la concentración de A al cuadrado por la concentración de B. Las unidades de la velocidad de reacción son mol por litro segundo, y de la constante litro a la menos 2, mol a la menos 2, segundo a la menos 1. En la C justifica cómo afecta la velocidad de reacción al aumento de la temperatura o volumen constante. Según la teoría de Arrhenius, el aumento de la temperatura produce un aumento de la constante cinética, K. Por lo tanto, se producirá también un aumento en la velocidad de reacción. Y en el D justifica cómo afecta la velocidad de reacción al aumento del volumen a temperatura constante. Un aumento de volumen produce una disminución de las concentraciones de ambas especies A y B, y por lo tanto, la velocidad de la reacción disminuiría. En el 21, una reacción en fase gaseosa ideal, A más B para dar C más D. Cinética o ley de velocidad V igual a K por la concentración de A indica cómo varía la velocidad de reacción, primero al disminuir el volumen del sistema a la mitad. Al disminuir el volumen a la mitad, la concentración de A se duplica y por lo tanto la velocidad también. En el B, al variar las concentraciones de los productos sin modificar el volumen del sistema, pues no varía, ya que la velocidad depende solo de A. Al utilizar un catalizador, se aumenta la velocidad de reacción porque se disminuye la energía de activación. Al aumentar la temperatura, la velocidad de la reacción aumenta con el aumento de la temperatura porque aumenta el número de partículas para los que los choques son eficaces. El 22 me da una reacción en fase gaseosa, me da la ecuación de la velocidad y me dice que si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. La velocidad de desaparición del monóxido de carbono es igual a la velocidad de aparición del dióxido de nitrógeno. Esa es verdadera, porque la estequiometría es 1,1. La B es falsa. La constante de velocidad K es función de la temperatura según Arrhenius y no del estado físico de los reactivos o de los productos. La C, el orden total de la reacción es 2, es verdadera. A la vista de la ecuación de la velocidad, el orden total es 2. Y la D es falsa. La K es la velocidad partida de la concentración de NO2 al cuadrado, así que es litro partido de mol segundo. En el 23 me dan la reacción 2x más y para dar x2y. Tiene un orden de reacción 2 y 1 respecto a x e y respectivamente. ¿Cuál es el orden total de la reacción? El orden total sería 3, la ecuación de velocidad es V igual a K por x al cuadrado por y. En el B, ¿qué relación existe entre la velocidad de desaparición de x y la de aparición de x2y? Pues ya que por cada mol de productos x2y desaparecen 2 moles de reactivo x, la relación entre las velocidades de formación de x2y y de desaparición de x será la velocidad de desaparición de x igual a 2 velocidad de desaparición de x2y o menos diferencial de x con respecto al tiempo es igual a 2 diferencial de x2y con respecto al tiempo.
La C, ¿en qué unidades se puede expresar la velocidad y la constante? La velocidad de reacción se puede expresar en unidades de concentración tiempo menos 1, o sea, mol litro segundo, y se trata de una reacción de orden 3, por lo tanto las unidades de K son concentración a la menos 2, tiempo a la menos 1, o sea, litro cuadrado mol menos 2 segundo menos 1. El ¿de qué factor depende el valor de la constante de velocidad de la reacción? La constante de la velocidad de reacción solo depende de la temperatura según la ecuación de Arrhenius. 24. Pide que explique la diferencia que existe entre la reacción estequiométrica y la ecuación cinética de la velocidad en un proceso elemental y otro global. En las reacciones elementales coinciden los órdenes de reacción de los reactivos con sus coeficientes estequiométricos. Se producen en un solo choque o en una sola etapa. En un proceso elemental, la ecuación cinética de velocidad coincide con la ecuación estequiométrica, y en uno global no tiene por qué coincidir, y de hecho en la mayoría de los casos no lo hace con la ecuación de velocidad. Dice que sea una reacción le añadimos un catalizador positivo. Razone las siguientes afirmaciones en verdaderas o falsas. La primera es incorrecta. El catalizador no afecta a los estados energéticos inicial y final de la reacción, sino exclusivamente a la energía de activación que, al rebajarla, hace que la reacción transcurra con mayor velocidad. La B también es incorrecta. El orden de reacción depende de los coeficientes de las moléculas reaccionantes en el proceso elemental, que normalmente es el más lento de todos los que componen del mecanismo de reacción. La C, la velocidad de reacción aumenta, es correcta. El catalizador aumenta la velocidad de reacción porque disminuye la energía de activación. Y la D, se modifica el mecanismo de reacción, también es correcta. El catalizador modifica el mecanismo de la reacción, posibilitando que ésta transcurra a través de una serie de etapas elementales con cinéticas más favorables que las que se darían en su ausencia. En el 26, en la reacción de formación del amoníaco, el nitrógeno está reaccionando con una velocidad de 0,4 moles por minuto. ¿A qué velocidad reacciona el hidrógeno y con qué velocidad se está formando el amoníaco? Y que si con estos valores sería posible proponer unos valores adecuados para alfa y beta en la ecuación de la velocidad. Bueno, podemos calcular la velocidad de desaparición del hidrógeno, que sería 1,2 mol por litro. La del amoníaco, 0,8. Deberíamos conocer qué le ocurre a la velocidad del proceso si, manteniendo constante N2, duplicamos H2 y viceversa para poder calcular alfa y beta. En el 27 nos dicen que la velocidad de una reacción A más B para dar C en sustancias gaseosas se expresa como K por A por B al cuadrado. En función de esta ecuación contesta cuál es el orden de una reacción con respecto al compuesto A y del compuesto B. Pues es 1 con respecto a A y 2 con respecto a B. ¿Es bimolecular? Sí, porque intervienen dos moléculas en la ecuación cinética. ¿Un cambio de temperatura afectaría a la reacción? Sí, porque el cambio de temperatura afecta a la energía cinética, ya que afecta a la constante de la velocidad. Si se duplicara la concentración del compuesto A, ¿cómo se modificaría la reacción? ¿Y si se duplicara el del compuesto B? Pues se duplica el del compuesto A, aumentaría 2 veces, y si se duplica el del compuesto B, aumentaría 4 veces. Bueno, pues hasta aquí este primer vídeo de problemas del tema 5, velocidad de las reacciones químicas de química de segundo bachillerato. Mi nombre es Mercedes López Carvajales, os dejo la dirección de mi página web y mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo.